El silencio en la funeraria era denso, roto solo por algún sollozo ocasional, y el leve zumbido del aire acondicionado. En el centro de la sala reposaba un ataúd pequeño, de madera pulida, que reflejaba las luces suaves del lugar. A su lado una fotografía enmarcada mostraba a una niña sonriente, Ana López, con su cabello oscuro recogido en 2 coletas, y unos ojos grandes, que parecían brillar con vida. Debajo de la imagen, las fechas: 10 de marzo de 2022, 15 de mayo de 2022. La ceremonia estaba a punto de concluir, y Sofía Ramírez, la madre de Ana, permanecía de pie frente al ataúd, mirando el rostro sereno de su hija por última vez. Las lágrimas caían silenciosas por sus mejillas, empapando el cuello de su vestido negro. Las cicatrices de quemaduras, recientes en su brazo derecho y mejilla izquierda, se vislumbraban bajo el maquillaje corrido, revelando la piel aún enrojecida. Mientras contemplaba a Ana, vestida con un delicado vestido blanco que tanto le gustaba, los recuerdos del incendio que le arrebató a su hija invadieron su mente. Había ocurrido apenas 3 días atrás, pero parecía una eternidad. Aquel día había comenzado como cualquier otro. Sofía y Ana habían ido al mercado de la Condesa, en Ciudad de México, un lugar lleno de colores y aromas donde los puestos rebosaban de frutas frescas, flores y artesanías. Ana, con su energía inagotable, había insistido en empujar un pequeño carrito de compras diseñado para niños, colocando con orgullo mangos, una bolsa de chiles secos, y una caja de su cereal favorito con un dibujo de un tigre sonriente. Mientras regresaban a casa en su viejo Volkswagen, Ana parloteaba desde su asiento trasero sobre una calcomanía brillante con forma de estrella que le había regalado la cajera. Sofía sonreía, escuchándola mientras conducía por las calles llenas de vida de la ciudad, con sus edificios coloniales y modernos mezclados en un caos encantador. Al llegar a su apartamento en un edificio modesto de 3 pisos en la colonia Roma, Sofía desabrochó a Ana de su asiento, y la pequeña corrió hacia la entrada, sus zapatitos resonando en la acera. Sofía descargaba las bolsas del maletero, pensando en lo independiente que se estaba volviendo su hija. Ana ya quería hacer todo sola, vestirse, cepillarse los dientes, incluso ayudar a regar las macetas de albahaca y cilantro que tenían en el pequeño balcón. Estaba recogiendo la última bolsa cuando los gritos de Ana la paralizaron. Al principio, pensó que era otro de sus berrinches. Ana a veces se impacientaba cuando Sofía tardaba demasiado afuera, reclamando su atención con dramatismo infantil, pero los gritos se volvieron más agudos, cargados de un terror que heló la sangre de Sofía. Soltó la bolsa, dejando que los mangos rodaran por el suelo, y corrió hacia la puerta del apartamento. Al abrirla, una nube de humo negro la golpeó en el rostro, picándole los ojos y llenándole la garganta de un ardor insoportable. A través de la neblina, vio llamas danzando desde la cocina, el lugar donde preparaba los tacos favoritos de Ana los domingos. En medio de aquel caos, divisó la silueta pequeña de Ana, atrapada en el centro del infierno, su vestido blanco ya manchado de hollín. Sofía se quedó helada, el pánico congelando sus músculos mientras su mente luchaba por comprender la escena. El olor a gas y madera quemada era abrumador. Cuando finalmente reaccionó, corrió al coche, buscó su teléfono con manos temblorosas, y marcó al número de emergencias. «Incendio, mi hija está dentro», gritó, Susu quebrándose mientras las lágrimas comenzaban a caer. El operador intentó calmarla, pidiéndole la dirección exacta y asegurándole que los bomberos estaban en camino, pero Sofía no podía esperar. Volvió corriendo al apartamento, tosiendo por el humo que le quemaba los pulmones. Buscó el extintor guardado en un armario del pasillo, pero al encontrarlo descubrió con horror que estaba vencido,
la aguja del medidor en la zona roja. Desesperada, intentó localizar una manta ignífuga que guardaba en la cocina, pero el humo era tan denso que apenas podía ver más allá de sus manos. Llamó a Ana una y otra vez, su voz cada vez más ronca mientras tropezaba con muebles volcados y objetos carbonizados. El calor era insoportable, quemándole la piel expuesta. Finalmente los bomberos llegaron, sus sirenas cortando el aire. Las llamas ya habían consumido la cocina y parte de la sala, devorando las cortinas de flores que Ana ayudaba a elegir. La sacaron a la fuerza mientras gritaba, luchando por llegar a su hija. Un bombero tuvo que sujetarla por los brazos mientras otros dos entraban al edificio en llama. Sofía recordaba el peso insoportable de esperar en la calle, descalza, con quemaduras en el brazo derecho, la mejilla izquierda y la oreja, la piel ampollada y ardiente. Los vecinos se habían reunido, algunos ofreciendo mantas, otros mirando horrorizados las llamas que escapaban por las ventanas del segundo piso. Una vecina, doña Rosa, intentó consolarla, envolviéndola en una sábana, pero Sofía apenas registraba sus palabras. Cuando los bomberos finalmente salieron con el cuerpo inerte de Ana, Sofía cayó de rodillas, un grito desgarrador escapando de su garganta. El rostro de su hija estaba ennegrecido por el hollín, con quemaduras cubriendo partes de su pequeño cuerpo. Las llevaron a ambas al hospital, pero a pesar de los esfuerzos de los médicos, Ana no resistió las heridas y la inhalación de humo. Falleció la mañana siguiente, con Sofía sosteniendo su mano diminuta, rogándole que despertara. Cuando el monitor cardíaco emitió un pitido continuo, algo dentro de ella también murió. Un vacío que parecía tragarse todo lo que alguna vez había sido. Un toque suave en su hombro la trajo de vuelta al presente en la funeraria. Se giró y vio a su exesposo, Diego Morales, a su lado. Vestía un traje oscuro impecable, el cabello perfectamente peinado, con ese aire de control que siempre lo caracterizaba. A pesar de su divorcio hace 2 años, habían mantenido una relación cordial por el bien de Ana, o al menos eso intentaban. Diego no había sido un padre muy presente, pero asistía a eventos importantes, cumpleaños, funciones de la guardería, visitas ocasionales. Es hora, dijo él, con suavidad, su voz baja pero firme. Sofía asintió, y dio un paso atrás, permitiendo que el sacerdote se acercara. Observó, con la vista nublada por las lágrimas, cómo cerraban el ataúd, sellando a su hija para siempre. El sonido del cierre resonó como un eco en su alma, un golpe final, que marcaba la irreversibilidad de su pérdida. Sintió otra presencia a su lado, y vio a su hermana, Clara, quien a diferencia de Sofía, lucía serena en su traje negro, aunque sus ojos estaban enrojecidos por el llanto. Una cámara profesional colgaba de su cuello. Como fotógrafa, Clara había insistido en documentar la ceremonia, una idea que Sofía inicialmente rechazó, incapaz de imaginar que querría revivir este día. Pero Clara había argumentado que con el tiempo Sofía podría querer preservar esos recuerdos, y ella finalmente accedió. Clara la abrazó con fuerza, su perfume de lavanda envolviéndola. Está bien dejar salir el dolor, susurró. Tómate tu tiempo, estoy aquí contigo en cada paso. Sofía se apoyó en su hermana, extrayendo fuerza de su presencia. A pesar de sus diferencias ocasionales, Clara siempre había sido la más pragmática, mientras Sofía era más emocional. Su hermana siempre había sido su pilar, especialmente desde el divorcio. La voz del sacerdote interrumpió sus pensamientos, recitando las oraciones finales, sus palabras apenas penetrando en la niebla de dolor que envolvía a Sofía. Luego vino la fila de dolientes, amigos, familiares, vecinos del edificio, compañeros de trabajo de Sofía en la primaria donde enseñaba. Ofrecían abrazos, apretones de manos,
y palabras de consuelo que se mezclaban en un murmullo indistinto. Está con los ángeles ahora, el tiempo curará, si necesitas algo, aquí estamos. Sofía asentía mecánicamente, agradeciéndoles, pero sintiéndose desconectada, como si observara la escena desde fuera de su propio cuerpo. Entre los presentes estaba don Miguel, el conserje del edificio, quien le apretó la mano con fuerza, sus ojos llenos de lágrimas. Era una niña especial, señorita Sofía, siempre con su sonrisa. Sofía asintió, incapaz de responder, el nudo en su garganta demasiado grande. El sacerdote anunció que la cremación se realizaría la mañana siguiente a las 10. Sofía había decidido no enterrar a Ana, prefiriendo guardar sus cenizas en una urna en casa. No soportaba la idea de dejar a su hija sola en un cementerio, rodeada de extraños. Cuando los asistentes comenzaron a salir, la sala quedó en silencio nuevamente, un vacío que parecía amplificar su dolor. Sofía agradeció al sacerdote con un susurro, su voz apenas audible. Diego se acercó otra vez, su expresión solemne, aunque había algo en sus ojos que Sofía no podía descifrar. Puedes quedarte en mi casa por un tiempo, ofreció, hasta que decidas qué hacer con lo del departamento. No es seguro volver ahí ahora. Sofía negó con la cabeza, su instinto resistiéndose a la idea. Gracias, pero me quedaré con Clara. Clara, que recogía su equipo fotográfico, levantó la vista y asintió. No hay problema. Quédate el tiempo que necesites, hermanito. Diego pareció aceptar la negativa sin insistir, aunque su mandíbula se tensó ligeramente. Está bien, si necesitas algo, no dudes en llamarme. Los tres caminaron juntos al estacionamiento, envueltos en un silencio incómodo. Sofía se sentía agotada, vacía de emociones, como si su cuerpo se moviera por inercia. El sol brillante de la tarde, con su luz dorada bañando las calles de la Ciudad de México, parecía casi ofensivo en su alegría, un contraste cruel con la oscuridad que había caído sobre su vida. El estacionamiento estaba lleno de coches, y la luz se reflejaba en los parabrisas, creando destellos que lastimaban los ojos de Sofía. Clara se detenía ocasionalmente para capturar imágenes del paisaje, la arquitectura colonial de la funeraria, con sus arcos de cantera, los árboles de jacarandá, con sus primeras flores moradas anunciando el cambio de estación. La luz es perfecta, murmuró Clara, ajustando su cámara, más para sí misma que para Sofía. Esta permaneció en silencio, su mente aún atrapada en la funeraria, mientras se acercaban al coche de Clara, un Volkswagen blanco que había visto mejores días. Clara revisó las fotos en la pantalla de su cámara. Frunció el ceño al detenerse en una imagen tomada dentro de la funeraria. Mostraba a Sofía junto al ataúd, de perfil, con los hombros caídos por el dolor. Detrás de ella estaba Diego, y su expresión hizo que Clara se detuviera, mientras todos los presentes lucían rostros de tristeza o solemnidad. Diego tenía una sonrisa fría, casi triunfal, que contrastaba brutalmente con la escena. Sofía, llamó Clara, su voz tensa con urgencia. Vamos, Clara. Absorta en la foto, levantó la vista. Ya voy, dijo dirigiéndose al lado del conductor. Dentro del coche, Clara pasó la cámara a Sofía, sentada en el asiento del copiloto. Sofía, necesitas ver algo. Sofía suspiró, apoyando la cabeza en el reposacabezas, agotada. No ahora, Clara. No estoy de humor para ver fotos. No, es una en particular, insistió Clara, encendiendo el motor. Busca la que estás junto al ataúd, y Diego está detrás de ti. De mala gana, Sofía tomó la cámara, y comenzó a desplazarse por las imágenes. Cuando llegó a la foto mencionada, frunció el ceño, estudiándola con creciente inquietud. Clara la miró de reojo, notando su reacción. ¿Por qué está Diego sonriendo así a tus espaldas?
¿No te parece extraño? Inapropiado. Sofía siguió mirando la imagen, su ceño fruncido. Había algo profundamente perturbador en la expresión de Diego, una discordancia, que no podía ignorar, pero no estaba lista para analizarlo, no con su dolor tan crudo. Es solo una coincidencia, dijo finalmente, apagando la cámara. Las cámaras capturan momentos raros. Tal vez iba a decir algo. Clara negó con la cabeza. Su expresión firme. No es un momento raro, Sofía. Mira esa sonrisa. Es casi amenazante. La irritación brotó en Sofía como un fuego lento. Había pedido 1000 veces no discutir sobre Diego. Un tema recurrente entre ellas. Clara nunca lo había querido, ni siquiera cuando estaban casados, siempre señalando su carácter controlador, su necesidad de tener todo bajo su dominio. Ya te dije que no estoy para esto, espetó Sofía, su voz cortante. Diego y yo estamos divorciados, pero mantenemos las cosas civiles por Ana. Él la quería, si no, no habría ido al funeral. Clara insistió, sus nudillos blancos en el volante. Solo digo que es sospechoso. Siempre has encontrado excusas para él, incluso cuando te manipulaba. Gritó Sofía, perdiendo la paciencia. Acordamos no pelear por Diego después del divorcio. Respeté tu opinión, aunque no estuviera de acuerdo, y ahora el día del funeral de mi hija, vuelves a sacar esto. La discusión escaló rápidamente, reabriendo viejas heridas. Clara mencionó episodios del matrimonio que Sofía prefería enterrar, las veces que Diego llegaba tarde sin explicación, las discusiones donde la hacía sentir culpable por cosas triviales, su obsesión con mantener las apariencias. Sofía, por su parte, acusó a Clara de nunca darle una oportunidad a Diego, de juzgarlo desde el primer día por su aire arrogante. Siempre has querido que lo odiara, dijo Sofía, las lágrimas quemándole los ojos. Nunca viste lo bueno en él, como cuando me ayudó a cuidar a Ana cuando estaba enferma. Clara apretó los labios, porque siempre supe que algo no estaba bien con él, Sofía, y esa foto lo confirma. Estoy preocupada por ti. Finalmente, al acercarse a la salida del complejo de la funeraria, Sofía explotó. Para el coche, exigió, su voz temblando de furia contenida. Clara la miró incrédula. ¿Qué? ¿A dónde vas a ir? No es tu problema, dijo Sofía entre dientes. No puedo lidiar contigo ahora, no hoy. Cuando Clara siguió conduciendo, Sofía alcanzó la manija de la puerta. Dije que pares, Facet, con la determinación de su hermana. Clara finalmente detuvo el coche a un lado del camino, aún dentro del complejo. Esto es ridículo, dijo mientras Sofía desabrochaba su cinturón. ¿A dónde vas a ir? Pero Sofía ya estaba saliendo, cerrando la puerta con un golpe que resonó con su frustración y dolor. Apenas dio unos pasos cuando escuchó el motor de otro coche, un BMW negro, reluciente bajo el sol, se detuvo junto a ella, y Diego salió, con expresión preocupada. ¿Todo bien?, preguntó, notando su agitación y el coche de Clara alejándose por la avenida. Vi que discutía. Sofía suspiró, pasándose una mano por el cabello, desordenado por el viento. Cosas de hermanas. No voy a casa de Clara después de todo. Diego asintió, como si no necesitara más explicación. Sube, dijo señalando su coche. Mi oferta sigue en pie. Puedes quedarte en mi casa hasta que resuelvas qué hacer. Sofía dudó. No tenía muchas opciones. Su apartamento estaba destruido. Su relación con Clara estaba tensa, y no tenía a nadie más a quien recurrir en este momento. La idea de quedarse sola en un hotel le parecía insoportable. Asintió a regañadientes, y se dirigió al asiento del copiloto. Mientras se acomodaba en el asiento de cuero, vio el coche de Clara desaparecer por la calle. Un pinchazo de arrepentimiento la atravesó, pero el orgullo le impidió llamarla. Necesitaban tiempo para calmarse. Diego se deslizó en el asiento del conductor. Su colonia,
la misma que usaba durante su matrimonio, llenando el espacio. Era un aroma amaderado con un toque de cítricos, que antes le resultaba reconfortante, pero ahora le parecía opresivo, como un recordatorio de los años que prefería olvidar. Condujeron en silencio, con el sonido de música clásica, probablemente Vivaldi, que Diego siempre prefería, sonando suavemente por los altavoces de alta gama del coche. Sofía nunca había compartido su gusto por la música clásica, prefiriendo las rancheras de Vicente Fernández, o las baladas de Luis Miguel, que contaban historias de amor y desamor. El trayecto los llevó desde el centro de la ciudad hacia la colonia Polanco, una zona exclusiva donde Diego se había mudado tras el divorcio. Las calles estaban flanqueadas por boutiques de lujo, restaurantes de moda y edificios modernos, con fachadas de vidrio. Sofía miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos, mientras los recuerdos de Ana seguían asaltándola, su risa al perseguir palomas en el parque, sus manitas pegajosas después de comer un elote asado, su obsesión con coleccionar piedritas brillantes que encontraba en la calle. Cada imagen era un cuchillo en su corazón. Diego rompió el silencio. ¿Quieres hablar de lo que pasó con Clara? Sofía negó con la cabeza, su voz apagada. Solo una pelea de hermanas. Nada grave. Si te hace decidir no quedarte con ella, diría que es bastante grave, observó Diego, con los ojos fijos en la carretera, sus manos firmes en el volante. No quiero hablar de eso ahora, dijo Sofía con firmeza. Perder a Ana y pasar por el funeral hoy ha sido suficiente. Mañana tenemos la cremación, y solo necesito estar tranquila esta noche. No puedo con más conflictos. Diego asintió, sin presionar más, aunque Sofía notó un leve destello en sus ojos, algo que no pudo identificar pero que la hizo sentir incómoda. Después de un silencio, cambió de tema. Las quemaduras en tu brazo y mejilla están sanando bien, señaló, su tono casi clínico. ¿Y tus piernas? ¿Cómo están? La pregunta la tomó desprevenida. No había pensado mucho en sus propias heridas, consumida por el dolor de perder a Ana. Las quemaduras en su brazo derecho aún dolían, requiriendo limpieza diaria y vendajes frescos, y las de sus piernas picaban al sanar, un recordatorio constante del incendio. Están mejorando, dijo simplemente, mirando por la ventana los edificios elegantes de Polanco, tan diferentes al caos acogedor de la Roma. Llegaron a la casa de Diego, una construcción moderna de 2 pisos con paredes de vidrio y líneas rectas, un contraste stark con el apartamento modesto que Sofía y Ana compartían, lleno de juguetes desparramados, dibujos de crayones pegados en el refrigerador y un pequeño huerto de hierbas en el balcón. El garaje era impecable, con herramientas ordenadas, y un suelo tan limpio que parecía un quirófano. Diego la guió a través de una cocina minimalista, con encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable, y un pasillo decorado con arte abstracto en tonos grises y azules. Subieron al segundo piso hasta un dormitorio de huéspedes. La habitación estaba decorada en tonos neutros, con una cama grande cubierta con sábanas de lino blanco y un pequeño rincón junto a la ventana con una butaca moderna. Puedes usar esta habitación, dijo Diego, haciéndose a un lado. El baño está ahí, hay toallas frescas en el armario, y puedo prestarte ropa para dormir si la necesitas. Sofía asintió, dejando su bolso en una mesa auxiliar de diseño. Gracias, dijo en voz baja, su voz cargada de cansancio. Si necesitas algo, estaré abajo, continuó Diego. Mi habitación está al final del pasillo, y mi oficina está junto a la sala. Hazte como en casa. Solo quiero descansar hoy, dijo Sofía, pasándose una mano por el cabello, que sentía desordenado y pegajoso. No he dormido bien y estoy agotada. Quiero estar descansada para la cremación de mañana. Diego asintió y se retiró, cerrando la puerta con suavidad,
dejándola sola en la habitación que parecía más un hotel de lujo que un hogar. Sofía se sentó en el borde de la cama, el colchón firme bajo su peso. Sacó su teléfono para revisar mensajes y vio varios de Clara. Abrió el más reciente. Sofía, lo siento mucho, me pasé de la raya. No debí presionarte en un día como hoy. Estás de luto. Y debí respetarlo. Pero sigo preocupada por esa foto. Hay algo raro. Nadie sonríe así en un funeral. Te la adjunto otra vez. Por favor, ten cuidado. Te quiero. Sofía abrió la imagen y la estudió con más atención. Mostraba su perfil junto al ataúd de Ana, sus hombros encorvados por el dolor. Detrás, ligeramente a la derecha, estaba Diego, y su expresión era inconfundiblemente perturbadora. Mientras todos en la sala tenían rostros de tristeza, Diego mostraba una sonrisa ría, sus ojos fijos en la nuca de Sofía con una intensidad que la hizo estremecer. Amplió la imagen, intentando racionalizar lo que veía. Podría ser un momento mal capturado, una expresión transitoria, pero cuanto más miraba, más inquietante le parecía. Era una sonrisa deliberada, fuera de lugar, casi triunfal. Apagó el teléfono y se recostó, mirando el techo blanco y liso, tan diferente a las grietas del techo de su apartamento, que Ana decía que parecían nubes. Sus pensamientos volvieron al incendio, un bucle de culpa que la atormentaba. Se había culpado una y otra vez. Si hubiera reaccionado antes a los gritos de Ana, si no se hubiera paralizado por el pánico, si el extintor hubiera estado funcional, si hubiera revisado el gas antes de salir, si tan solo hubiera sido una mejor madre, Ana podría estar viva. Las lágrimas volvieron a brotar, deslizándose por sus sienes y empapando la almohada. El dolor era físico. Un peso en el pecho que dificultaba respirar. Mientras la agotaba la vencía, su último pensamiento fue la advertencia de Clara y esa sonrisa de Diego en la foto. Luego, la oscuridad la envolvió, ofreciendo un alivio temporal de su tormento. Despertó con un dolor de cabeza pulsante y la boca seca. Parpadeó, desorientada, tomando un momento para recordar dónde estaba. La habitación de huéspedes en la casa de Diego. Miró el reloj en la mesita de noche. 1:30 de la tarde. Había dormido solo media hora, pero parecía haber caído en un vacío profundo y sin sueños. Buscó su teléfono en la cama, donde recordaba haberlo dejado, pero no estaba. Frunció el ceño, revisando las sábanas, el suelo, la mesa de noche. Nada. Estaba segura de haberlo tenido mientras miraba la foto de Clara. Notó que alguien había colocado una manta sobre ella mientras dormía. Diego, la idea de que hubiera entrado mientras estaba inconsciente la inquietó, un escalofrío recorriéndole la espalda. Se levantó, ignorando el dolor sordo en su brazo quemado, y salió al pasillo. Escuchó movimiento abajo y siguió el sonido hasta la sala, donde encontró a Diego preparando comida en la mesa del comedor. Una selección de tacos de pollo, aguacate, fruta cortada, y una ensalada de nopales llenaba la mesa, el aroma recordándole a Sofía que no había comido desde el desayuno. «Despertaste», dijo Diego, levantando la vista con una sonrisa que parecía ensayada. «Iba a ver cómo estabas. No has comido nada desde la mañana, ¿verdad? Pensé que tendrías hambre». Sofía observó la mesa, el esfuerzo evidente pero extraño en su perfección. Diego regresó de la cocina con una taza humeante. «Es té de manzanilla con canela», explicó, entregándosela. «Un amigo de Oaxaca me lo dio. Es bueno para calmar los nervios». Sofía tomó la taza, sintiendo su calor contra sus palmas, y la dejó en la mesa, no lista para beber. «Gracias», dijo su voz apagada. «¿Has visto mi teléfono? Lo tenía cuando me acosté, pero ahora no lo encuentro». «Ahí está», dijo Diego, señalando el dispositivo junto a un plato en la mesa. «Estaba sonando varias veces, y no quise que te despertara.
así que lo tomé. Espero no te moleste. Sofía frunció el ceño, encontrando su acción invasiva. Tomar su teléfono sin permiso cruzaba una línea, incluso para un ex esposo. Sonaron varias veces. Eran de Clara, añadió Diego, notando su incomodidad. Lo siento si me pasé. Solo quería que descansaras. Sofía tomó el teléfono y vio varias llamadas perdidas de Clara, junto con un nuevo mensaje. Sofía, contéstame por favor. Estoy preocupada. Una punzada de culpa la atravesó al recordar su discusión, y cómo la había dejado en el estacionamiento. Siéntate, come algo, instó Diego, acercándole una silla. El té se está enfriando. Sofía se sentó, tomando un sorbo cauteloso del té. Era fragante, con notas de canela y algo más que no pudo identificar, pero la reconfortó ligeramente. Comió un taco, aunque sin hambre, sabiendo que necesitaba alimentarse. Los sabores eran familiares, pero carecían de alegría, como si su paladar estuviera entumecido por el dolor. Diego se sentó frente a ella, observándola con una mezcla de preocupación, y algo más que Sofía no podía descifrar. Supongo que viste la foto en mi teléfono cuando lo tomaste, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Diego asintió, su expresión neutral. Sí, la vi. Estaba rechazando una llamada, y no quise fisgonear. Sofía respiró hondo, reuniendo valor. Esa foto fue la razón de mi pelea con Clara. La tomó durante el funeral, y notó que estabas sonriendo. Diego mantuvo su rostro impasible. Quise que fuera un gesto tranquilizador, para aligerar el momento. Fue duro para todos. Sofía lo miró fijamente, su tono firme. ¿Por qué sonreír en un funeral, Diego? El funeral de nuestra hija. Algo brilló en los ojos de Diego, quizás irritación o impaciencia. La gente reacciona diferente al estrés, dijo, su voz tomando un borde defensivo. Algunos hasta ríen por nervios. No significa nada. Sofía negó con la cabeza. No es lo mismo. Te conozco. No sonríes cuando estás nervioso. Te pones callado, retraído. La expresión de Diego se endureció, sus dedos tamborileando en la mesa. No hagamos un drama de esto, Sofía, solo pensé que era un momento dulce entre tú y Ana. Dulce, repitió Sofía, incrédula la palabra golpeándola como un insulto. ¿Una madre despidiéndose de su hija de 2 años es dulce? Diego se levantó, la silla raspando el suelo de madera. No estás pensando con claridad, dijo, su voz tensa. Estás molesta, es entendible, pero no inventemos problemas donde no los hay. Sofía también se levantó, la ira reemplazando su cautela. Tal vez Clara tenía razón sobre ti, dijo, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Nunca conectaste con Ana como yo. Pensé que era porque estabas ocupado, pero quizás no sentías nada por ella. El rostro de Diego se contrajo, como si lo hubiera herido. Eso es injusto, dijo, controlando su tono con esfuerzo. Que sonriera en el funeral, no significa que no quería a Ana. Era mi hija también. La mención de la infertilidad de Diego, un tema doloroso que había marcado su matrimonio, hizo que Sofía dudara. Habían tardado años en concebir a Ana, y Diego siempre quiso más hijos, un sueño que se desvaneció con el tiempo. No puedo seguir con esto, dijo finalmente, maseándose las sienes, donde el dolor de cabeza seguía pulsando. Esto es una locura. Peleé con Clara por esa foto, y ahora contigo. Necesito aire. Tomó su teléfono y bolso. Regresó a la habitación de huéspedes para recoger sus cosas, y volvió a la sala, pero Diego estaba frente a la puerta principal, bloqueándola, su postura rígida. ¿Qué haces?, preguntó Sofía, deteniéndose a unos pasos. Solo voy a caminar para despejarme. Diego no se movió, su expresión oscureciéndose. No es buena idea que salgas ahora. Sofía frunció el ceño.
un nudo formándose en su estómago. No te estoy pidiendo permiso, Diego, solo necesito aire. No vas a salir de mi vista, dijo Diego, su voz baja y controlada, una que Sofía reconoció de los peores momentos de su matrimonio, cuando él intentaba contener su ira. ¿Qué quieres decir?, preguntó un escalofrío recorriéndola. No puedes retenerme aquí, eso es ilegal, llamaré a la policía. Diego sonrió, una sonrisa idéntica a la de la foto del funeral, fría y calculadora. Entonces tendré que enviarte con Ana. Sofía lo miró, incrédula, el corazón latiéndole con fuerza. Me estás amenazando con matarme. Tú me obligaste a decirlo, respondió Diego, con una calma aterradora, como si discutieran algo trivial. Sofía intentó mantener la voz firme, aunque el miedo la envolvía. Estás actuando extraño, Diego. Esto no está bien. Hablemos con calma. Antes de que pudiera responder, el timbre sonó, un sonido agudo que cortó el aire tenso. Sofía, ¿estás ahí? Soy Clara, llamó su hermana desde afuera, su voz cargada de preocupación. Sofía intentó moverse hacia la puerta, pero Diego la bloqueó con más firmeza. Abre la puerta, suplicó Sofía. Es mi hermana. Nadie entra ni sale de mi casa, dijo Diego con frialdad, su mirada endurecida. Sofía intentó alcanzar la manija, pero Diego sacó una navaja de su bolsillo, la hoja brillando bajo la luz que entraba por las ventanas de vidrio. Sofía retrocedió, jadeando, el corazón latiéndole en la garganta. ¿Qué te pasa?, exigió, el miedo dando paso a una oleada de ira. Estábamos hablando de una foto, y ahora me amenazas con una navaja. A fuerza. Clara seguía tocando el timbre, su voz cada vez más desesperada. Sofía, Diego, sé que están ahí, escucho voces. Abran. Diego permaneció inmóvil, tanto físicamente como emocionalmente. Ahora eres mía, dijo en voz baja, sus palabras cargadas de una posesividad que hizo que Sofía se estremeciera. Nadie debe interponerse entre nosotros. La frase la golpeó como un relámpago, encendiendo una sospecha aterradora. ¿Qué tiene que ver esto con Ana?, preguntó su voz temblando. ¿Tuviste algo que ver con el incendio? El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, para horror de Sofía, la expresión de Diego cambió a una de orgullo, sus labios curvándose en esa misma sonrisa perturbadora. Fui yo, admitió, sin un ápice de remordimiento. Dejé escapar el gas, y encendí el fuego cuando fueron al mercado. Te he estado observando. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, se tambaleó, cayendo en el sofá, sus manos temblando. «Mataste a nuestra hija», susurró, incapaz de procesar la magnitud de sus palabras. «Esto es una locura, Diego, di que no es cierto». «No fue mi intención», aclaró Diego, aún sosteniendo la navaja, aunque parecía menos concentrado en ella. «Solo quería que volvieras conmigo, que fuéramos una familia. Cuando me dejaste y te llevaste a Ana, cuando conseguiste la custodia total, mi vida terminó, pero luego te vi con ese hombre, y Ana jugaba con él, riendo, como si yo no existiera. Parecían tan felices. Entonces quemaste nuestro hogar», gritó Sofía, las lágrimas corriendo por su rostro, mezclándose con el sudor del miedo. «Mataste a tu propia hija por celos». «No maté a nadie», rugió Diego, su compostura rompiéndose. «Solo quería que me necesitaras otra vez. No sabía que Ana estaría dentro. Se suponía que estabas con ella, pero lo estaba», gritó Sofía, su voz quebrándose. Corrió al apartamento, como siempre hacía. «Todo este tiempo pensé que fue mi culpa, que olvidé cerrar el gas antes de salir, pero fuiste tú». Afuera Clara había dejado de tocar el timbre, pero se escuchaba su voz, probablemente hablando por teléfono. Diego miró hacia la puerta, nervioso, su mano apretando la navaja. «Nunca cambiaste», continuó Sofía,
su voz temblando de rabia y dolor. Siempre fuiste controlador, tóxico, nunca te importamos Ana ni yo, solo tu necesidad de controlarlo todo. Diego la miró con desprecio, sus ojos brillando con una furia contenida. Odié que te quedaras con la custodia total, siseó. Se suponía que compartiríamos a Ana. Esta casa le habría encantado, con su jardín, su espacio. Pero Clara te ayudó a hacerme ver como inestable, ¿verdad? Ella te llenó la cabeza contra mí. El sonido de una puerta trasera abriéndose interrumpió el momento. Clara apareció en la sala, su rostro pálido pero determinado. ¿Qué demonios pasa aquí?, exigió, viendo a Diego con la navaja y el rostro lloroso de Sofía. Clara, exclamó Sofía, un alivio momentáneo inundándola. Diego se giró hacia ella, su expresión oscureciéndose aún más. ¿Cómo entraste? Nadie abrió la puerta principal. Pero escuché gritos, explicó Clara, sin quitarle los ojos a la navaja. Encontré la entrada de servicio abierta. ¿Qué haces con esa navaja, Diego?, preguntó su voz firme a pesar del miedo en sus ojos. Nadie se va, dijo Diego, su voz fría y controlada. En la distancia, se escucharon sirenas acercándose, un sonido que hizo que Diego se tensara. ¿Llamaste a la policía?, acusó, avanzando hacia Clara. Escuché ruidos, y nadie abrió, dijo Clara, retrocediendo lentamente. Esa foto me dio mala espina. Y luego los gritos. Diego la miró con odio puro. Siempre te metiste entre nosotros, escupió. Desde el día que conocí a Sofía. Siempre estuviste ahí, susurrándole, volviéndola en mi contra. Las sirenas se acercaban, inconfundibles. Diego pareció darse cuenta de que no había salida. Su expresión pasó de la ira a algo más desesperado, más peligroso. Tú hiciste esto, siseó a Clara, sin previo aviso. Se lanzó hacia ella. La navaja levantada. Sofía gritó y corrió hacia ellos, intentando detenerlo. No la tocó, pero Diego, impulsado por la rabia, la empujó con fuerza, haciéndola chocar contra una mesa de centro, que se deslizó por el suelo de madera. «¡Corre!», gritó Sofía a Clara, por la puerta trasera. Clara corrió hacia la salida trasera, con Sofía detrás, pero un dolor agudo le atravesó la pantorrilla. Miró hacia abajo y vio la navaja de Diego clavada en su pierna. Él la había lanzado con una precisión aterradora. «Sofía», gritó Clara, volviendo para ayudarla. «Ve por ayuda», gimió Sofía, intentando sacar la navaja, la sangre empapando su vestido. Diego las alcanzó, arrancando la navaja de la pierna de Sofía, quien gritó de dolor. Se volvió hacia Clara, sus ojos brillando con furia. «Tú hiciste esto», gruñó, avanzando hacia ella. Clara levantó las manos en un gesto defensivo, pero Diego la apuñaló en el abdomen con una fuerza brutal. «No», chilló Sofía, arrastrándose hacia ellos, ignorando el dolor en su pierna. Diego, fuera de control, apuñaló a Clara repetidamente, gritando «Tú hiciste esto». Con cada golpe, su rostro contorsionado por el odio. El sonido de la puerta principal siendo derribada resonó a través de la casa, seguido de voces autoritarias. «Policía, suelta el arma, manos arriba». Diego se congeló, la navaja aún en la mano, cubierta de sangre. Por un momento, pareció desorientado, como si despertara de un trance. Luego, con un movimiento repentino, arrojó la navaja hacia un oficial, errando por centímetros. Dos policías lo derribaron, esposándolo mientras luchaba violentamente, gritando incoherencias. Sofía se arrastró hacia Clara, sosteniéndola en sus brazos, sus manos temblando mientras intentaba detener la hemorragia. «Clara, quédate conmigo», sollozó, presionando las heridas. Los ojos de Clara estaban desenfocados, su respiración débil, un charco de sangre extendiéndose por el suelo. «Necesitamos una ambulancia», gritó Sofía a los oficiales,
que ya llamaban a servicios médicos. Un oficial se arrodilló junto a ellas, aplicando presión a las heridas con eficiencia entrenada. Ya viene, aseguró, pero su expresión era grave. Mientras esposaban a Diego y lo sacaban de la casa, él miró a Sofía una última vez. En sus ojos, ella no vio al hombre con quien había compartido años de su vida, sino a un extraño, un monstruo que había sonreído en el funeral de su hija, que había incendiado su hogar, que había apuñalado a su hermana. Antes de que la pérdida de sangre y el shock la hicieran desmayarse, escuchó las sirenas acercándose, un lamento inútil que llegaba demasiado tarde. Despertó en un hospital, rodeada del olor a desinfectante y el pitido constante de los monitores. Intentó sentarse, pero un dolor agudo en su pierna la detuvo. Clara, jadeó, el pánico regresando. Una enfermera se acercó rápidamente. Tranquila, no te muevas, perdiste mucha sangre, y el doctor acaba de coser tu herida. Mi hermana, insistió Sofía, agarrando el brazo de la enfermera. Clara Ramírez, fue apuñalada. ¿Está viva? La enfermera evadió su mirada, su expresión suavizándose con una simpatía que Sofía ya reconocía y temía. El doctor vendrá pronto. Él te explicará todo. Pero Sofía ya sabía la verdad. Cerró los ojos, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Primero Ana, ahora Clara, ambas víctimas del mismo hombre. Un doctor entró, presentándose como el doctor García. Explicó que la herida en su pantorrilla estaba limpia y cosida, pero necesitaría fisioterapia para recuperar la movilidad total. Sobre Clara, confirmó lo peor. Sufrió múltiples heridas de arma blanca en el abdomen y el pecho. Perdimos la lucha contra la sepsis a pesar de nuestros esfuerzos. Sofía se derrumbó, un gemido escapando de su garganta, mientras se cubría el rostro con las manos. El dolor físico era nada comparado con la agonía que la consumía. Había perdido a todos los que amaba, su vida destrozada por el hombre en quien una vez confió. Más tarde, dos detectives, Ana Torres y Miguel Sánchez, la visitaron en su habitación del hospital. La detective Torres, una mujer de unos 40 años con ojos amables y cabello canoso recogido en un moño, se sentó junto a la cama, mientras Sánchez, más joven y con una expresión neutral, tomaba notas. Señora Ramírez, sabemos que es un momento muy difícil, comenzó Torres, pero necesitamos que nos cuente qué pasó en la casa de Diego Morales. Sofía relató todo lo mejor que pudo: el funeral, la discusión con Clara por la foto, su decisión de ir con Diego, la escalada de tensión, su confesión y el ataque a Clara. Admitió que provocó el incendio que mató a Ana. Dijo su voz, ganando fuerza a medida que hablaba. Dijo que lo hizo para obligarme a volver con él. No podía soportar verme feliz con alguien más. Los detectives intercambiaron una mirada. Encontramos droga en su casa, dijo Sánchez, posiblemente metanfetaminas, lo que explicaría su paranoia y violencia. Sofía negó con la cabeza. Las drogas pudieron empeorarlo, pero Diego siempre fue controlador, incluso en nuestro matrimonio. Odiaba que tuviera la custodia total de Ana. Los detectives continuaron haciendo preguntas, reconstruyendo la línea de tiempo y buscando indicios de que Diego hubiera planeado el incendio o mostrado intenciones violentas antes. ¿Qué pasará con él?, preguntó Sofía, su voz dura. Me quitó todo, mi hija, mi hermana, mi hogar. No puede salirse con la suya. No lo hará, aseguró Torres. Está bajo custodia, acusado del asesinato de Clara Ramírez y agresión con arma mortal contra usted. Una vez que verifiquemos su confesión sobre el incendio, añadiremos cargos por incendio provocado y la muerte de Ana. Dadas las circunstancias, enfrenta cadena perpetua, posiblemente sin libertad condicional. La certeza de que Diego pagaría no le trajo consuelo. Nada devolvería a Ana o Clara. Rechazó sedantes,
decidida a organizar los funerales. Al día siguiente, fue dada de alta con muletas, y se reunió con el director de la funeraria, el señor Vargas, para planear un servicio conjunto para Ana y Clara. Decidió que sus cenizas compartirían una urna, incapaz de separarlas incluso en la muerte. La ceremonia, al día siguiente, fue sencilla pero conmovedora. La sala estaba llena de amigos, colegas de Clara del estudio fotográfico, vecinos, maestros de la guardería de Ana y varios policías, incluida la detective. La música de mariachi, con canciones que ambas amaban, llenaba el aire, y fotos de Ana y Clara adornaban la sala. Ana riendo en un parque, Clara capturando un atardecer en Valle de Bravo, las dos juntas en una Navidad, decorando un árbol con luces de colores. Sofía habló ante los asistentes, su voz temblorosa pero firme. Gracias por estar aquí, comenzó, apoyándose en su muleta. Ana apenas comenzaba su vida, llena de curiosidad y alegría. Clara estaba en su mejor momento, talentosa, compasiva, siempre con una broma o una mano extendida. Se amaban profundamente. Hizo una pausa, respirando hondo. Muchos saben que mi hija murió en un incendio y mi hermana fue asesinada días después. Lo que quizás no sepan es que ambas fueron víctimas del mismo hombre, mi exesposo, Diego Morales. Un murmullo recorrió la sala. No digo esto para ensombrecer este día, sino porque Ana y Clara merecen la verdad, merecen justicia, y dedicaré cada día a asegurarme de que la reciban. Miró a la detective Torres, quien asintió con un gesto de apoyo. Pero hoy no se trata de cómo murieron, sino de cómo vivieron, la alegría que trajeron, el amor que compartieron, la luz que dejaron en un mundo que a veces es muy oscuro. Habla de la risa contagiosa de Ana, de su amor por los cuentos de princesas y su obsesión con usar botas de lluvia incluso en días soleados. Habló del ojo artístico de Clara, de su espíritu aventurero, de su lealtad inquebrantable como hermana y tía. No sé cómo vivir en un mundo sin ellas, admitió, las lágrimas cayendo libremente, pero encontraré la manera, porque eso es lo que ellas querrían. Las honraré viviendo, recordando y buscando justicia. Cuando terminó, la sala estaba en silencio, roto solo por el sonido de los sollozos. Torres la ayudó a volver a su asiento, y el resto del servicio pasó en un borrón de música y palabras de consuelo. Tras la ceremonia, Sofía se instaló en un hotel modesto en el centro de la ciudad, un refugio temporal hasta que pudiera reconstruir su vida. Sola en su habitación, miró fotos en su teléfono, Ana construyendo un castillo de arena en Acapulco, Clara enseñándole a sostener una cámara, las tres en un zoológico, riendo mientras alimentaban a las cabras. Cada imagen era un tesoro, un fragmento de una vida que ya no existía. Mientras el crepúsculo caía sobre la Ciudad de México, Sofía contempló el futuro por primera vez, desde el incendio. Era un lienzo vacío, lleno de incertidumbre. Tendría que encontrar un nuevo lugar para vivir, decidir si volver a su trabajo como maestra, reconstruir algo desde las cenizas. Parecía imposible, pero al mirar una foto de Ana y Clara riendo juntas, sintió una chispa de determinación. Sobreviviría, aseguraría justicia, y algún día, honraría sus memorias aprendiendo a vivir de nuevo. Por ahora se permitió llorar, por la hija que nunca crecería, por la hermana que intentó protegerla, por la vida que perdió a manos de la obsesión de un hombre. Afuera, las estrellas brillaban en el cielo, y Sofía susurró, las recordaré, sobreviviré, y haré que sus historias sean contadas, sus vidas serán honradas, sus muertes no serán en vano. Era todo lo que podía ofrecer, memoria, justicia y la promesa de seguir adelante. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites y emociones. Sofía se reunió con el abogado de la fiscalía, un hombre de mediana edad, con gafas gruesas
y una voz calmada que le explicó el proceso legal contra Diego. La confesión, corroborada por las pruebas en su casa, rastros de gasolina en un bidón escondido en su garaje, mensajes en su teléfono que indicaban un seguimiento obsesivo de los movimientos de Sofía, era suficiente para construir un caso sólido. Las acusaciones incluirían homicidio en primer grado por la muerte de Clara, homicidio culposo por la muerte de Ana, incendio provocado y agresión con arma mortal. Aunque la palabra justicia resonaba en su mente, Sofía sabía que ninguna sentencia devolvería lo que había perdido. Contactó a su compañía de seguros para iniciar el reclamo por su apartamento destruido. La representante, una mujer amable pero profesional, le advirtió que el proceso podría tomar meses, especialmente con la investigación criminal en curso. Sofía también tuvo que lidiar con los detalles prácticos, reemplazar documentos perdidos en el incendio, como su identificación y certificados, y encontrar un nuevo lugar para vivir. La idea de regresar a la Roma, donde cada calle le recordaría a Ana, era insoportable, pero tampoco podía permitirse un lugar en una zona como Polanco. Buscó departamentos pequeños en colonias más accesibles, como la Narvarte o la Portales, pero cada visita a un nuevo lugar se sentía como una traición a la vida que había construido con su hija. La detective Torres se convirtió en una presencia constante, ofreciendo no solo actualizaciones sobre el caso, sino también un apoyo inesperado. Una tarde, mientras tomaban café en un pequeño local cerca del hotel, Torres le confesó que había perdido a un hermano en un acto de violencia años atrás. No es lo mismo, dijo, pero sé lo que es querer justicia y sentir que nunca será suficiente. Sofía asintió, agradecida por la empatía, aunque las palabras no llenaban el vacío en su pecho. Torres también la ayudó a conectarse con un grupo de apoyo para víctimas de violencia, un espacio donde Sofía comenzó a asistir tímidamente, escuchando historias de otros, que como ella, intentaban reconstruir sus vidas tras tragedia. Una semana después del funeral, Sofía recibió una caja enviada por don Miguel, el conserje. Contenía algunos objetos rescatados del apartamento, un peluche de conejo que Ana adoraba, una pulsera de cuentas que Clara le había regalado en su último cumpleaños, y una foto enmarcada de las tres en un viaje a Teotihuacán, sonriendo frente a la pirámide del Sol. Sostener esos objetos fue como tocar el pasado, un dolor dulce y agudo a la vez. Los colocó en la mesa de noche del hotel, un pequeño altar improvisado que le recordaba por qué seguía adelante. El juicio de Diego comenzó 3 meses después, un proceso que Sofía enfrentó con una mezcla de determinación y temor. Verlo en la sala del tribunal, con su traje impecable pero los ojos hundidos, fue como enfrentar a un extraño. Él no la miró, manteniendo la vista fija en el juez mientras los cargos eran leídos. Sofía testificó, relatando cada detalle de aquella tarde en su casa, la confesión, el ataque. Su voz tembló al hablar de Ana y Clara, pero no se quebró. Quería que el mundo supiera quiénes eran, cuánto las amaba, cuánto habían perdido por la obsesión de Diego. La fiscalía presentó pruebas abrumadoras, registros telefónicos, el bidón de gasolina, testimonios de vecinos que habían visto a Diego merodeando cerca del apartamento semanas antes del incendio. La defensa intentó argumentar inestabilidad mental agravada por el consumo de drogas, pero el jurado no mostró clemencia. Diego fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el veredicto fue anunciado, Sofía sintió un alivio momentáneo, pero no alegría. La justicia no llenaba el vacío. Regresó al hotel esa noche, mirando la urna que contenía las cenizas de Ana y Clara, y se permitió imaginar un futuro donde pudiera honrarlas no solo con dolor, sino con vida. Decidió regresar a su trabajo como maestra, sabiendo que estar rodeada de niños le recordaría a Ana,
pero también le daría un propósito. Comenzó a escribir un diario, no solo para procesar su duelo, sino para contar las historias de su hija y su hermana, sus risas, sus sueños, su amor. Un año después, Sofía se mudó a un pequeño departamento en la Narvarte, con un balcón donde plantó albahaca y cilantro, como los que tenía con Ana. Colgó fotos de ellas en la sala, y cada noche, antes de dormir, les hablaba en voz baja, prometiéndoles que seguiría adelante. Encontró consuelo en pequeñas cosas, el aroma del café por las mañanas, las risas de sus alumnos, las caminatas por el Parque México al atardecer. La ciudad, con su caos y su belleza, se convirtió en un recordatorio de que la vida continuaba, incluso después de la tragedia. Sofía sabía que nunca dejaría de extrañarlas, que el dolor sería parte de ella para siempre, pero también sabía que Ana y Clara querrían que encontrara momentos de alegría, que viviera por ella. Y así, con el tiempo aprendió a llevar su memoria no como una carga, sino como una luz, que la guiaba a través de la oscuridad, una promesa de que sus historias, sus vidas nunca serían olvidadas.